Cuando diseñamos este congreso, además de otros objetivos, uno era que hablaran portugués, conocedor de la época, historiador, ni publicista, ni agitador de esa cosa, como decían ayer, esta cosa nacional de medio pelo, sino no, que un historiador que conozca y que haya publicado mucho y bien. En Portugal hay 2 o 3, Rubio es uno de ellos. Naturalmente, en su currículum, bueno, está lleno de libros y de cursos y de currículum clásico de un historiador consagrado. Él me decía que insista, y es verdad, que está en el CHEM, en el Centro de Humanidades. Recientemente, es lo único que voy a decir de él, ha publicado un artículo muy curioso sobre Brito, el malvado Brito. Y bueno, pues es curioso de leer, porque tenía tan mala fama que es interesante observar la manera de escribir y de relatar, ahí se dice como la palabra relato, que es magnífica, cómo se presenta un evento a una persona desde culturas diferentes, aunque muy similares. El objeto es que Rui nos hiciera una presentación, que bueno, con el esquema o el resumen, ya han visto ustedes que ya está, sobre Magallanes Elcano, la época que sucedió a partir de la experiencia de un experto que ha trabajado en temas lusitanos, pero que siempre ha tenido un pie, digamos, no diría archivo de Indias, pero sí en la España interesada en todo lo que tenga que ver con las relaciones de la península, el Reino de Castilla, el Reino de Portugal, con Indias y con el boom de los descubrimientos, de los negocios y de esa mundialización o globalización de la que hablábamos ayer. O sea que, Rui, vas a hablar de ahí, ¿no? Vale, un segundo. Buenos días. Egunonak, se dice así. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí. Y a Borja, muchas gracias por la presentación. Nos conocemos desde hace unos años, ¿no? Creo que en Sevilla. Y me presentaron a Borja y me decían que trabajaba Elcano, etcétera. Y luego, y que era de aquí, de esta zona del País Vasco, y luego él hablaba conmigo en español, pero yo comprendía absolutamente nada, porque hablaba mucho deprisa. Yo pensaba, está hablando vasco, ¿no? Pero no. Bueno, yo voy a intentar hablar en lo que nosotros decimos portañol, porque los portugueses creen que si hablaren con las vocales abiertas están hablando castellano, pero me perdonaron mis errores. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y os voy a hablar un poco de Magallanes antes o como nosotros portugueses decimos Magalhães, Fernando Magalhães. Os voy a hablar de Magallanes antes de su fama, de ser famoso, antes de venir a España o a Sevilla en el 1517. Porque mi idea es intentar encontrar en el percurso asiático y marroquí de Magallanes algunas pistas para entender cómo ha concebido su proyecto de viajar hacia las Islas Molucas o las Islas de Maluco, como entonces se decía, por una ruta occidental. Entonces vamos a explorar sobre todo los años portugueses y asiáticos de Magallanes. Y luego, si hay tiempo, hablaremos un poco de la cartografía del viaje, de los mapas que Magallanes podría ver antes de su viaje. Pues el título es El viaje de Magallanes, Elcano en contexto, pero el centro de debate aquí estará evidentemente en la producción y la circulación de documentos geográficos y cartográficos sobre los espacios extraeuropeos. Y empezamos con una cita de López de Gómara. La segunda edición, aquí la portada de la segunda edición, que habla que Fernando Magallanes y Rui Falero vinieron de Portugal a Castilla a tratar en Consejo de Indias que descubrirían si buen partido les hiciesen las malucas que producen las especies. Aquí está una síntesis del proyecto de Magallanes. Aparte del detalle que el Consejo de Indias se implementó formalmente un poco más tarde, pero la interpretación general está más o menos correcta. Los dos portugueses, Magallanes, que López de Gómara intitula de Gran Marinero, y Rui Falero, su compañero,
que López de Gómara llama buen cosmógrafo y humanista, y eran los dos. Se trasladaron de Lisboa a Sevilla a finales de 1517 con la intención de ofrecer sus servicios a Carlos I, entonces, y su proyecto de forma muy sencilla replicaba el proyecto de Cristóbal Colón, de llegar a Asia navegando por una ruta exclusivamente occidental, pero esta vez se basaban en información geográfica y nuevas capacidades técnicas y náuticas que Colón no había poseído. Entonces, vamos a empezar con la carrera de Magallanes. Es cierto que nació en Porto, alrededor de 1480, y hay muchas tesis en Portugal que nació en un pueblocito, Ponte de Lima, o en pueblo de Beira, etc. Inclusivamente hay un pueblo en la parte central de Portugal que tiene un museo, la Casa Museo de Magallanes, donde Magallanes había nacido, pero todo es mentira, ¿no? Está comprobado que nació en Porto o en Gaia, en la ¿cómo se dice? La cuenca del río Douro. Y hay un cronista español un poco más tardío que habla que Magallanes había sido criado en la casa de la reina Doña Leonor. Doña Leonor, que era la mujer del rey Don Juan II, Don Juan II, y simultáneamente la hermana de su sucesor, Don Manuel I. Entonces era una mujer muy poderosa y evidentemente si Magallanes efectivamente ha sido educada en la casa de la reina Dona Leonor, tenía una preparación militar como los jóvenes fidalgos de su tiempo y simultáneamente algunos estudios de carácter humanístico. Magallanes no es famoso por su cultura, no goza de reputación de erudición. Pero nuestro colega y amigo Juan Gil me ha dicho que su caligrafía es de un hombre acostumbrado a escribir y posiblemente con cierta formación literaria, pero infortunadamente no nos ha dejado nada de especial, aparte de algunas cartas y memoriales. Luego, a principios del siglo XVI, Magallanes era criado o residente en la casa del rey Don Manuel I de Portugal. Y lo encontramos en 1505 a Magallanes en las listas de la tripulación de la grande armada, la gran flota que preparaba Don Francisco de Almeida. Don Francisco de Almeida creo que es un nombre conocido de los historiadores en España porque participaba en la conquista de Granada en 1492, era un de los grandes de Portugal y que en 1505 era nombrado virrey de la India, virrey del Estado portugués de la India. Imaginen el optimismo del monarca portugués, porque en ese momento, en 1505, los portugueses controlaban probablemente dos factorías, una factoría en Sofala, con una pequeña fortaleza, y una factoría en una ciudad del sur de India, en Cananor, y luego envía un virrey del Estado de la India. Es el cúmulo del optimismo. Bueno, la flota, Magallanes está en la flota de Don Francisco de Almeida, que parte hacia las Indias para intentar la construcción de lo que más tarde será llamado el Estado portugués de India. Magallanes, evidentemente, como muchos de sus compañeros, partía en busca de honor y provecho. Y durante los 8 años siguientes vamos a encontrar a Magallanes en diversos puntos de Asia. Una pequeña nota para compartir que poco tiempo antes de la partida de esta flota, en 1502, el tipógrafo alemán Valentín Fernández, moravo
Valentín Fernández publicaba en Lisboa esta colección de relatos de viaje que incluía el libro de Las Maravillas de Marco Polo y también el relato de Niccolò de Conte, un otro viajero italiano, y una otra carta. La publicaba en 1502 y, curiosamente, para avisamento daqueles que agora vão para as ditas Índias, es decir, para ilustración de los que parten para las Indias. Y en el colofón de este libro, que probablemente Magallanes lo había leído y tenía consigo, Valentín Fernández, el editor, pedía a los que viajaban para las Indias que intentasen de leer y enmendar y corregir lo que encontrasen de erróneo en estos relatos de viaje, los vocábulos, las provincias, reinos, ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay una edición el año siguiente en España, a partir de la edición portuguesa, preparada por Rodrigo Fernández de Santaella. Juan Gil ha preparado una edición moderna de este libro. Muy probablemente el navegante portugués viajaba, esta es la flota de Don Francisco de Almeida en 1505, era una flota imponente con 1500 hombres de armas, marineros, etc., y con cañones, artillería, etcétera, etcétera, recursos materiales, logísticos, técnicos, para intentar establecer la presencia portuguesa en el sur de India. Aquí no estamos viendo la parte final del slide, pero no hay problema. Bueno, en la parte final del documento, este es un códice un poco más tardío de mediados del siglo XVI, que representa todas las armadas año a año, cada año con el nombre del navío y el nombre de su capitán. Y hay un capitán que se llama João Serrão, que los historiadores portugueses especulan que es João Serrão. Podría ser un familiar de Francisco Serrão, del que hablaremos dentro de algunos minutos. Y probablemente Magallanes viajaría con estos serrões, como decimos en portugués. Viajan hacia la India y luego llegan a Cananor, la primera ciudad donde los portugueses construyen una fortaleza. Y los cronistas portugueses, aquí avanzo un poco, los cronistas portugueses del siglo XVI, los más conocidos, Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, Afonso Brás de Albuquerque y Gaspar Correia, son los 4 principales cronistas para conocer la historia de la empresa portuguesa en Indias orientales hasta mediados del siglo XVI. Castañeda, el primero, vivía en India durante unos 10 años, entre el 28 y el 38. João de Barros, el grande cronista portugués, evidentemente vivía en Lisboa, pero era factor de la Casa da India en Lisboa y recibía todas las noticias, informaciones, etc. Afonso Brás de Albuquerque es el hijo del célebre gobernador Albuquerque, que hablaremos de él dentro de un rato. Y luego Gaspar Correia es el secretario de Afonso de Albuquerque, que llega a India en 1512, sigue viviendo en India hasta 1560-63 y luego escribe un libro fantástico que se llama Lendas de India o Leyendas de India, que es una crónica que no ha sido publicada en la época, solamente en el siglo XIX, pero es completamente distinta de los otros relatos publicados, que son relatos oficiales, que tienen de tener mucha atención con el nombre de las familias y las personas que participan en los hechos y la organización de los combates, etcétera, etcétera. Gaspar Correia no tiene estos problemas, entonces encontramos un poco de la vida cotidiana y de los pequeños problemas, conflictos, etcétera. Y todos los 4 hablan frecuentemente de Magallanes durante su viaje hacia las Molucas y también antes, durante su periodo oriental. Y es aquí que encontramos las diversas informaciones que os voy a sintetizar ahora un poco. Tenemos de hacia atrás. Aquí. Bueno, encontramos entonces Magallanes en Cananor en 1505 y el primer encuentro inmediato de tercer grado, para glosar el título de una película
célebre. El primer encuentro de Magallanes es con un hombre, un italiano que estaba que llega a Cananor simultáneamente con Magallanes, porque había viajado hacia la India por la ruta del Mar Rojo y por caminos terrestres, etc. Estaba en la ciudad de Calicut, muy cercana a Cananor, y se viaja para se encontrar con los portugueses cuando tiene noticias que los portugueses ahí llegan. Y Ludovico Martema más tarde será célebre porque cuando regresa a Europa en un navío portugués publica su itinerario, su conocido itinerario en Roma en 1510, donde relata sus viajes más o menos reales, más o menos imaginarios, pero donde incluye informaciones muy detalladas sobre las islas de las especies y sobre las Molucas concretamente. Pero los especialistas se dudan si efectivamente Bartema habrá viajado para el oriente de India. Improbable, muy improbable. Pero se encontró ciertamente con Magallanes. Y hay un detalle curioso. Años más tarde, cuando Magallanes se presenta en Valladolid para su entrevista con Carlos I, más una vez Francisco López de Gomara nos relata que Magallanes tenía la relación de Luis Bertomano, este Bartema, en su mano. El boloñés que fue a Banda, a Borneo, a Bachián, y que es una isla de las Molucas y a Tidor y otras islas de las especies. Es decir, que Magallanes, de regreso a Europa, continuó su formación, su adquisición de libros, etc. Y este es la único indicio concreto de un libro que sabemos que Magallanes ha poseído. Más una vez, hay una edición española de 1500, en castellano, 1520, en Sevilla, en traducción de Cristóbal de Arcos. Pero este es solo una curiosidad. Ahora, durante el periodo, los 3 años, las comisiones de servicio de los portugueses en India, de los nobles portugueses, solían ser de 3 años, 6 años, 9 años, por periodos por trienios. Y durante estos 3 años encontramos Magallanes en las crónicas permanentemente con un hombre, un capitán, que más o menos conocido en las fuentes portuguesas, que se llama Nuno Vaz Pereira, que está participando en la construcción paulatina del Estado portugués de la India. Es decir, una de las grandes descubiertas que los portugueses hicieron, la primera, la descubierta del camino marítimo hacia la India por Vasco da Gama, ¿no? Y luego descubre inmediatamente que es mucho más lucrativo hacer comercio entre distintos puntos del Océano Índico que hacer el viaje hacia Portugal. Es un viaje larguísimo, demoradísimo, tarda como 6, 7, 8 meses para cada lado, con invertimientos importantísimos. Y luego, haciendo un pequeño viaje entre la costa oriental de África, donde se puede adquirir el célebre oro del monomotapo, el marfil, y vendiendo estos productos en Ceilán o en la costa de India, los provechos, los lucros, las ganancias son increíblemente mayores, y de ahí la presencia portuguesa en Oriente va a crecer como una bola de nieve, se suele decir, porque descubren que el comercio de India en India, como entonces se decía, era mucho más lucrativo, y de ahí la idea de la corona de Portugal de establecer bases, fortalezas, factorías en puntos estratégicos del Océano Índico para intentar controlar todo este comercio internacional entre África e India, entre India y el sudeste asiático. Y luego, desactivar su propio silencio. ¿Qué hago? ¿Sí? Luego encontramos Magallanes y hay referencias en la documentación participando en acciones militares, comandando su propio navío, una pequeña embarcación, comandando hombres, y lo encontramos en Sofala, en Quiloa, en Mombasa, las ciudades de la costa oriental africana, y luego lo encontramos en la costa de India, en Dio, en el grande combate de Dio contra
contra los gujaratis que tenían el apoyo del sultán mameluco de Cairo, una gran victoria portuguesa. Lo encontramos en Cananor, en Coxim, en Ceilán también. Es decir, Magallanes recoge una experiencia vastísima desde el punto de vista militar y náutico, de navegación, de comando de hombres, etcétera, que le prepara para su futuro desempeño. Y luego, ¿cómo vamos a avanzar aquí? Y luego, hay otro detalle curioso. Hay un libro rarísimo que existe solamente una copia en el mundo, creo que en la Universidad de Harvard, que es La conquista de las Indias de Persia y Arabia, que ha sido escrita por Martín Fernández de Figueroa, un hombre que embarcó hacia la India con Don Francisco de Almeida, que viajó con los portugueses, etcétera, y que de regreso a Salamanca, con la colaboración de Juan Agüero de Trasmera, publicó este librito en 1512, que ha sido publicado hace poco por Luis Gil, el hermano de Juan Gil, pero es un libro interesantísimo sobre los primeros momentos de los portugueses en India, pero infortunadamente no habla de Magallanes, pero sí habla del compañero de Magallanes, de Nuno Vaz Pereira, que es más o menos el protagonista de esta interesantísima crónica. Y luego, Magallanes en 1509 está en la India y se embarca con este hombre que también tiene, Diogo Lopes de Sequeira, tiene ligaciones, conexiones con España más tarde. Se embarca con este hombre que ha sido enviado expresamente desde Lisboa hacia India para viajar hasta Malaca, porque los portugueses habían recogido informaciones geográficas en India de sus parceros hindús, árabes, gujaratis, etc., sobre la importancia comercial de Malaca y del mundo que alrededor de Malaca, donde se concentraban todas las más importantes especies que querían comerciar. Y luego Magallanes embarca con Diogo Lopes de Sequeira hacia Malaca y visita la ciudad de Malaca en 1509. La expedición es un poco un fracaso porque los portugueses son atacados de sorpresa por el ejército del sultanato de Malaca, que encaran los portugueses evidentemente como enemigos, y luego tienen de retirar, pero las crónicas portuguesas de esta época hablan repetidamente de los hechos militares, de los hechos militares de Magallanes. Y por primera vez aparece un otro personaje paralelamente a Magallanes, que es un hombre llamado Francisco Serrão. Y los dos están siempre en las crónicas, siempre en los mismos combates, en los mismos buques o navíos, en las mismas acciones, etc. Entonces hay aquí una alianza que se va forjando. No sabemos si desde Portugal, pero probablemente sí. Entonces hay una ligación muy interesante con Serrão, Francisco Serrão. Y vamos a ver por qué motivo será importante. De regreso a India, Magallanes se embarcó al final de su periodo de servicio, se embarcó hacia Portugal en la armada que todos los años, al final del año o al principio del año, en diciembre, enero, partía desde Coxim hacia Lisboa para el largo viaje marítimo, pero dos de los navíos de la flota, que la flota eran 3 navíos que regresaban a Portugal, 2 navíos naufragaron, se dice así, naufragaron en las islas Lacadivas, muy cerca del subcontinente indiano. Y Magallanes sabemos que viajaba en este navío, se quedó con los náufragos en la isla, y nuevamente los cronistas dicen que Magallanes, a pesar de ser un hombre noble, al contrario de todos los otros nobles de la flota que se embarcaron en los pequeños
las pequeñas embarcaciones y regresaron a la India y dejando todos los marineros, soldados, etcétera, en las Laquedivas, Magallanes se conservó con su amigo Francisco Serrão. Hay un cronista, João de Barros, que testemunha esta amizade de Magallanes con el otro hombre. Probablemente Magallanes perdió muchas de sus posesiones en el naufragio, porque era típico de todos los portugueses, no importa cuál es el escalón social, todos los portugueses que viajan hacia India simultáneamente participan en viajes marítimos, en combates militares y también hacen negocio. Compran, venden, etcétera, tienen autorización real para invertir en determinadas mercancías, no todas. Pero Magallanes probablemente perdió todas sus posesiones, lo que le obliga a quedar en India algunos años más. Y lo vamos a encontrar durante un trienio más en India, y de esta vez siempre acompañando el célebre Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque es un poco el gran estratega del Estado portugués de la India, porque sobre su dirección el Estado de la India se vaya a ganar raíces territoriales. Hay una base en Goa y Magallanes participa en la conquista de Goa, que vaya a ser el centro del imperio marítimo portugués en Asia. Magallanes está en Malaca con Albuquerque en la conquista de su segundo viaje a Malaca, y probablemente Magallanes participa en un viaje a las Molucas. Este es un misterio que todavía no ha sido solucionado por la historiografía portuguesa internacional, es saber si Magallanes ha efectivamente viajado en esta ocasión hacia las Islas Molucas o las Islas de Maluco, porque el proyecto de Albuquerque era, a partir de Malaca, envió inmediatamente emisarios para el reino de Xi'an, para el reino de China, para Timor, para todos los locales donde se podían encontrar mercaderías raras, exóticas, preciosas, etc. Está haciendo un poco de eco, ¿no? Ahora no, pero no hay problema. Aquí. Ok. Pero no sabemos si Magallanes efectivamente participó en este viaje, que ha sido capitaneado por un hombre llamado Antonio de Abreu. Y luego veremos que es probable que sí. Antonio de Abreu viajó desde Malaca, tenemos ahí su ruta, hasta las islas de Banda, el archipiélago de Banda, donde se producía, el único lugar del mundo donde se producía la nuez moscada, se dice así, nuez moscada, luego. Pero Antonio de Abreu no llega a las Islas Molucas por cuestiones de eventos, etcétera, de calendarios de navegación, y regresa a Malaca. Y el único portugués que llega a las Molucas en esa ocasión era Francisco Serrão, el célebre amigo de Magallanes, que a partir de Banda, en una embarcación malaya, navegó hacia las Molucas, y ahí quedará el resto de su vida, hasta 1521. Y probablemente cambiaba cartas con su amigo Magallanes. Bueno, Antonio de Abreu, Francisco Serrão hacen este viaje a las islas más orientales de Indonesia. Los portugueses suelen decir Insulindia, y los argumentos en favor de la participación de Magallanes en esta expedición. En Malaca, en estos años 1511, 12, 13, se producen como centenas de cartas. Todos escriben al rey, a la reina, etc. Hay un montón de documentos de este periodo, y no hay una única referencia en estos documentos a Magallanes, es decir, que probablemente no estaba en la ciudad. Se habla de los oficiales, de los nombres del factor, del hombre que compra especerías, del hombre que compra las drogas, etc. Pero nada sobre Magallanes, probablemente estaba ausente en este viaje a las Molucas. Y luego uno de los cronistas de que vos hablaba antes, el cronista Fernão Lopes de Castanheira, escribe que o mesmo Fernão de Magalhães fora testemunha, había sido testigo del viaje de Antonio de Abreu, es decir, había participado. Es Castanheira, se acuerden, un hombre que vivió en India durante una década, y
probablemente tenía informaciones de primera mano. Y luego hay un escritor náutico muy interesante más tardío, Fernando Oliveira, que escribía un relato del viaje de circunnavigación de Magallanes Elcano y que habla de Magallanes como hombre entendido en la arte de navegación y cosmografía, por lo que aprendió de su pariente llamado Gonzalo de Oliveira, en cuya compañía viajó hacia aquella tierra de Maluco. Entonces, este es el segundo indicio del probable viaje de Magallanes hacia Maluco. Y los documentos, por otro lado, hablan que Gonzalo de Oliveira era el piloto del navío de Francisco Serrano. Hay aquí un grupo de personas que se cruzan repetidamente en las fuentes y que hacen probable que Magallanes efectivamente ha visitado las Molucas. Si Magallanes participó en ese viaje o si se quedó en Malaca, da lo mismo, habrá podido recoger informaciones detalladísimas sobre estos países, sobre la geografía, a partir de un hombre como Francisco Rodríguez, que también participaba en el viaje a las Molucas y que era un piloto y un cosmógrafo y cartógrafo portugués que dibujó los primeros mapas de esta parte del mundo, su libro de marinería. Probablemente Magallanes habría una copia de este libro. Probablemente se encontró Magallanes con Tomé Pires, el célebre boticario que en estos años vivía en la ciudad de Malaca. Y fíjense, la fortaleza de Malaca era algo como esta sala. Por tanto, es imposible que dos portugueses que simultáneamente durante un año más viven en Malaca no se encuentren, no hablen, no troquen impresiones sobre... Y Tomé Pires estaba a punto de escribir la más importante geografía del mundo asiático de los tiempos después del descubrimiento del camino hacia la India, que es la Suma Oriental, que tiene creo que unos 50 folios sobre el mundo de islas que se extienden desde Malaca hacia el oriente. Es un relato detalladísimo, los productos, las rutas, los ancoraderos, las formas de gobierno, las formas de religión. Es una geografía absolutamente fantástica. Entonces, aquí Magallanes recoge su información sobre la Indonesia oriental. Y luego, a su regreso a India en 1513, probablemente Magallanes se encontró con Duarte Barbosa. ¿Hay varios Duarte Barbosas? ¿Un terreno? Ah, muy bien. Pero no están enfadados todavía. No. A ver, uy, ¿dónde está aquí lo de Webex? Es con el eco. ¿Dónde? Ah, aquí, vale, sí. Es que está desactivado esto, vale, ya está. ¿Vale? Perfecto. ¿Tenía interferencia o...? No, es que no oía. La gente que está conectada online no está oyendo esta interferencia. ¿Puedo repetir, si quiere? No, no, estoy bromando. Bueno, Magallanes probablemente se cruzaba con Duarte Barbosa. Este Duarte Barbosa es primo de un Barbosa que en esta misma época vivían en Sevilla. Y luego Magallanes se va a casar con una de las hijas de un otro Barbosa. Pero este Duarte Barbosa vivió en India hasta 1549 por lo menos y era factor en la ciudad de Cananor. Conocía la lengua malayalam que se habla en estas partes del sur de India. Estaba escribiendo su libro de las cosas de Oriente, más una geografía detallada de todo el mundo asiático. Y en la Biblioteca Nacional de España en Madrid existe un manuscrito que tiene arriba hay una inscripción. Este libro compuso Fernando Magallanes, portugués, piloto, lo cual él vio y anduvo. Evidentemente Magallanes no escribió, probablemente lo copió, probablemente tenía una copia de este libro de Duarte Barbosa, lo que es muy, muy interesante. Entonces, estamos viendo Magallanes con experiencia militar, con experiencia náutica, conducción de hombres, de navíos, etc. Y al mismo tiempo recogiendo informaciones sobre todo este mundo asiático y sobre las especies, etc. Discutiendo con pilotos
la localización exacta de las islas de Maluco, de las Molucas, porque el gran problema de Maluco era la longitud, imposible de determinar con certitud. Entonces se discutía si al otro lado del semimeridiano de Tordesillas, donde pasaba la línea de demarcación, la demarcación, como se decía en esos tiempos. Al este de las Molucas, al oeste de las Molucas estaban en el hemisferio portugués o en el hemisferio español, esta incertidumbre que va a motivar el viaje y el proyecto de Magallanes. Bueno, vamos a continuar. Aquí. Magallanes regresa a Portugal, fíjense, en el mismo navío que António de Abreu, el de las Molucas. Este es más un indicio que nos prueba que probablemente han viajado juntos hacia las islas de Moluco. António de Abreu murió durante el viaje, Magallanes llega a Lisboa, e inmediatamente lo encontramos embarcado en una expedición que se preparaba en Lisboa en esa sazón. Por el duque de Braganza preparaba una gran expedición para la conquista de Azamor, porque simultáneamente el rey de Portugal, don Manuel, continuaba su política marroquí de ocupación de plazas, de puertos y de ciudades costeras en la costa marroquí. Magallanes está en Azamor durante algunos meses y luego podrá haber encontrado en la expedición a Azamor un otro hombre que participó en la misma expedición, que se llamaba João de Lisboa, que era nada más que un piloto famosísimo que había estado en Oriente y, atención, João de Lisboa había sido el piloto de una expedición portuguesa al Río de la Plata en 1510-11, por ahí. Y entonces aquí tenemos Magallanes recogiendo de João de Lisboa probablemente informaciones sobre el sur de América. Y João de Lisboa escribía un tratado, un libro de marinería, como se llama en portugués. Un libro de marinería es una compilación que tiene tabelas de latitud, etcétera, que tiene el tratado de la brújula, se dice, de la agulla de marear, se dice en portugués, reglas de navegación, derroteros, etc. Y probablemente se han encontrado en Azamor. Ahora vamos a avanzar, estamos con 35 minutos, vamos a avanzar más rápidamente. Uno de los cronistas que vos hablé hace poco, el Gaspar Correa, que vivió en la India gran parte o casi toda su vida, y escribía que Magallanes, al regreso a Portugal, pidió al rey don Manuel un aumento de su pensión, algo como unos cálculos modernos, unos 8% de aumento de su pensión, que es el equivalente a nuestra inflación actual, casi. Pero por alguna razón que desconocemos, el monarca portugués, don Manuel I, recusaba terminantemente de aumentar la pensión. Era normal, los hombres que tenían una comisión, 2, 3 comisiones de servicio, pedían una pensión al rey y normalmente se le concedía algún cargo o alguna cuantía fija de dinero o en especie, etc. Pero Magallanes vio recusada su pensión. Es un poco un misterio, probablemente estará relacionado con su periodo marroquí, porque en Marruecos habrá habido algunas complicaciones entre Magallanes y sus compañeros y esto podría estar en el principio de la recusa de don Manuel. Y luego, nuestro cronista Gaspar Correa dice que Magallanes salió de la reunión con el rey con su alvará de noble y como se dice, saiu da casa onde el rei estava logo rompendo o seu alvará de filhamento, es decir, rompendo su título de noble y luego con los pedazos. Pero es una versión tal vez un poco romanceada, porque sabemos que Magallanes vive en Lisboa durante este periodo. Este es el periodo más importante y menos conocido de la vida de Magallanes. Magallanes está en Lisboa, pero lo que hace no sabemos. Sabemos que participa en negocios con la India,
porque hay contratos que recibe de especies y de compra y venda, etc. Recientemente han descubierto, José Manuel García, un compañero portugués historiador, ha descubierto documentos de los negocios de Magallanes en mercancías asiáticas. Luego, no sabemos absolutamente nada de lo que hacía. El cronista João de Barros, de que vos hablaba hacía poco, escribe que Magallanes siempre andaba con pilotos, cartógrafos y cosmógrafos en sus días de Lisboa. Pero esto puede ser también una idea retrospectiva. Una hipótesis de trabajo es que Magallanes se relacionara con Cristóbal de Haro, que vivía entonces en el mismo periodo en Lisboa, el gran financiero, mercader burgalés, y que participaba en negocios con África, que participaba en negocios con India y que financiaba la expedición de João de Lisboa al Río de la Plata. Portanto, hay aquí elementos comunes, y que se enfadó con el rey Don Manuel, porque el rey Don Manuel, en el momento que los negocios de India empiezan a crecer, transforma determinadas mercaderías en monopolio real, que nadie puede comerciar, solo los barcos del rey de Portugal. Y por estas cuestiones Cristóbal de Haro se enfada con Don Manuel y sale hacia España en 1517, coincidentemente con Magallanes. Y luego Cristóbal de Haro va a ser uno de los financieros de la expedición de Magallanes. Entonces, creo que es lógico deducir que habrá un conocimiento entre estos dos hombres en estos años de Lisboa. Hay un folleto publicado en Alemania, Nuremberg, en 1514-1515, que se llama Copia de las nuevas noticias de Presiltland, la tierra de Brasil, que es un folleto publicado que nos habla del viaje de João de Lisboa, del piloto João de Lisboa, hacia el Río de la Plata, en 1510-1511. Y en traducción, João de Lisboa, que Magallanes conocía, es de opinión que desde este Cabo de Brasil en el sentido del final de la tierra de Brasil, el sur de Brasil, no hay más de 600 millas hasta Malaca. Esto es una hipótesis evidentemente muy optimista. Y João de Lisboa piensa que es posible ir y regresar de Lisboa a Malaca por la ruta occidental más rápidamente que por el Cabo de Buena Esperanza. Aquí tenemos el proyecto de Magallanes, ¿no? Es esto, nada más. Y hay una otra conexión en Lisboa en esta época, que es un hombre llamado Rui Falero, que luego viaja con Magallanes a España en 1517, es el cosmógrafo de la expedición a las islas de Maluco, pero que antes de la partida se vuelve loco y no embarca. Pero probablemente Rui Falero es el autor de los célebres guías náuticos de Elvas y de Monique. Estos son libros impresos probablemente en Lisboa entre 1509, 10, 11, 12. Son varios derroteros náuticos, el Tratado de la Esfera, etc. Y en estos guías náuticos se incluye siempre una carta de Hieronymus Munzer. Hieronymus Munzer era un alemán que había visitado Portugal en tiempos de del rey Don Juan II de Portugal. ¿Y qué decía este hombre, Hieronymus Munzer? Decía que Don Juan II, en 1493, debería invertir en una ruta occidental para la Asia que sería más corta y más rápida, exactamente el proyecto de Magallanes. Entonces todo eso nos compone el célebre proyecto que Magallanes y Falero presentan al rey Carlos I, alcanzar las islas del Maluco por una ruta occidental, respetando los acuerdos de Tordesillas, es decir, no viajando en las áreas de influencia portuguesa, no utilizando la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Y Magallanes y Falero tienen
documentación geográfica, cartográfica actualizadísima, sí. Y el principal argumento y la principal petición que evidentemente van a conseguir el apoyo del monarca español. Una nota, no hay nunca de la parte de Magallanes, nunca se habla de circunnavegación. Viajar hacia las Molucas y regresar por la misma ruta. Este es el proyecto de Magallanes. Una cita de Francisco López de Gómara que sintetiza nuevamente la situación. Y luego, no sé si tengo más 5 minutos, Borja. ¿Sí? 7 minutos. Para vos hablar muy rápidamente de los mapas de Magallanes, porque yo voy a intentar ser muy rápido. Hablamos de las informaciones geográficas, pero no hablamos de cartografía. Pigafetta, el célebre cronista de la expedición, habla que Magallanes sabía que tenía que navegar por un estrecho muy escondido que él había visto en una carta náutica del rey de Portugal, que había sido dibujada por un gran piloto y navegador llamado Martín de Bohemia. Es una cosa extrañísima, ¿no? Para quien conoce, Martín de Bohemia es un cosmógrafo alemán que vivía en Portugal. Su nombre está ligado al globo, el globo de Behaim. Y habría que un equívoco de Magallanes o de Pigafetta. Pigafetta y Magallanes compartieron el mismo barco durante meses, por tanto, evidentemente Magallanes hablaba de Martín de Bohemia, estoy seguro. Pero podría ser, Martín de Bohemia había hecho este mapa que permitía la ligación marítima directa pero antes del encuentro del Nuevo Mundo, ¿no? Esto estaba completamente anacrónico y desactualizado en esta época de Magallanes. Y mi hipótesis es que Magallanes y Pigafetta estaban hablando de un otro Martín, que es Martín Waldseemüller, que es el rey de Portugal, tenía en su castillo de São Jorge en Lisboa, tenía una copia de este mapa. Este es un mapa grande, que la única copia que actualmente se conserva está en la Library of Congress en Washington, y que había sido producido creo que en 1000 ejemplares, y evidentemente el rey de Portugal que figura en este mapa, evidentemente ha financiado. Y luego, en la parte sur de América, pues podrá haber la hipótesis de un pasaje hacia el Mar del Sur. Esta es una hipótesis. ¿Podría Pigafetta estar hablando de este Martín? Es una hipótesis mía. Pero algunos cronistas portugueses hablan de los mapas que Magallanes tenía. Yo creo que Bartolomé de las Casas habla de un globo bien pintado en que toda la tierra estaba, y así señaló cuando en su entrevista con el rey en Sevilla, pero no sabemos de qué mapa se trataba. Y luego, más tarde, Leonardo de Argensola habla de un planisferio dibujado por Pedro Reinel. Aquí tenemos el nombre del misterioso cartógrafo revelado en la conquista de las Islas Molucas. Pedro Reinel es un cosmógrafo portugués. Hay un historiador portugués que dice que era originario de África, de la Serra Leoa. Es un hombre llamado Rafael Moreira, historiador de arte. A través de la simbología de las cartas, etc., defiende que este hombre y su hijo, Pedro y Jorge Reinel, padre e hijo, que serían de origen africana, pero los mejores cartógrafos portugueses en este momento. Y por grande coincidencia estaban en Sevilla en 1519. ¿Cómo esto es posible? Y luego, después de la partida de Magallanes, regresan a Portugal sin cualquier problema. Esto para mí es el mayor misterio de todos. Y luego, los mapas probablemente este era el mapa de Magallanes, el planisferio de Pedro Reinel, que vemos en el hemisferio, claramente en el hemisferio español, hacia la división de Tordesillas, que lo he hecho, y a la izquierda el archipiélago de Maluco o las Islas Molucas,
En el hemisferio español, esta era la prueba evidente, probada, que Magallanes podría navegar hacia las Molucas sin problemas diplomáticos con la corona de Portugal. Este es el argumento que ha convencido a Carlos I. Bueno, le llamo el plan A, porque el plan A de Magallanes era seguir la ruta occidental si encontraba el estrecho que efectivamente encontró. Y luego hay un otro mapa de Pedro y Georges Reynel, de padre e hijo, exactamente de la misma época, que nos enseña el sur de África y luego las islas más orientales de Indonesia. Y esto era el plan B de Magallanes. Es decir, si Magallanes no encontraba el estrecho, su plano, está escrito por la mano de Magallanes, sería viajar por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Pero el final de la historia toda la gente lo sabe. Magallanes efectivamente encontraba la ruta hacia las islas de las especies, pero se murió en una de las islas que más tarde se llamaron Filipinas. Y luego el plan B al reverso ha sido cumplido por Elcano, por Juan Sebastián Elcano, y aquí me termino, porque es un viaje absolutamente fantástico, tan fantástico como el de Magallanes. Fíjense, desde las islas de Timor a la parte derecha del mapa, directamente hasta el archipiélago de Cabo Verde, 3 meses y pico en mar, sin tocar tierra, sin encontrar embarcaciones portuguesas, nada. Esta es la ruta que más tarde los holandeses van a utilizar para sus Indias orientales, pero es el grande hecho de Elcano, efectivamente, fue cumplir la circunnavegación, porque la circunnavegación es un proyecto de Elcano, que es el capitán de la expedición. Yo creo que poco después de los navíos sobrevivientes haber visitado al sultanato de Brunei. A partir de pocas semanas más tarde, Elcano es uno de los capitanes de la expedición, y el proyecto de circunnavegación efectivamente nunca había sido de Magallanes, pero ha sido de Elcano, y para eso utilizó el plan B de Magallanes, pero le llamo al reverso. Pues esto, aquí me termino. Muchas gracias. Muy bien. Como han podido ustedes observar, no voy a decir nada más porque si no nos liaremos hablando de cosas. Todo era portugués, la imprenta, los mapas y todo. O sea que no me extraña que el rey de Portugal estuviera más que enfadado con su cuñado primo tío, que se metió en su finca asiática, en fin, una cosa escandalosa.